En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT. Un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y les doy la bienvenida a este espacio de investigación, de análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo. Es la emisora de nuestra institución educativa, igualmente por nuestro canal en YouTube. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasut, nuestra página web ipasut.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy presentamos nuestro cuarto programa sobre el matadero distrital, realizado en articulación con la unidad de biblioteca de nuestra institución en el marco de esta importante conmemoración. El tema de esta emisión es Aduanilla de Paiva y sus alrededores en la voz de uno de sus habitantes. A lo largo de este siglo, la Aduanilla de Paiva ha sido escenario de múltiples transformaciones. Aquí, en este espacio, convivieron momentos fundamentales para el funcionamiento de la capital, como el matadero municipal, el horno crematorio de basuras, diversas actividades industriales que contribuyeron al crecimiento de Bogotá. Pero más allá de las edificaciones, más allá de esos hechos históricos, esta es una historia construida por las personas que han habitado, que han trabajado, que han compartido su vida en este sector. Por eso en este programa queremos escuchar las voces de la comunidad, queremos conocer esos recuerdos, esas anécdotas, esas experiencias que han pasado de generación en generación, porque la memoria de una ciudad no solo se encuentra en los archivos y en los documentos, sino también en las historias de quienes han sido testigos de esas transformaciones, de esos cambios. Por eso invitamos el día de hoy al señor Jesús Gustavo Vargas Suárez. Él es habitante de la localidad de Puente Aranda, un afortunado egresado de Administración Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sindicalista desde 1994, tiene diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Javeriana y fue director de la Reclusión de Mujeres de Bogotá en 1996 a 1998. Don Gustavo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sonia, y unas buenas noches para Puente Aranda y todos los puentearandinos. Así es. Bueno, empecemos hablando sobre esa historia que pues es muy importante y es pertinente tenerla en cuenta a propósito de esta conmemoración, como lo decía en la introducción del programa, señor Gustavo. Y una pregunta como para contextualizar a nuestros oyentes y seguidores en redes sociales, y es ¿cuáles fueron los principales procesos históricos que dio origen a la localidad de Puente Aranda? Yo sé que es una historia muy grande, muy larga, pero sí nos gustaría tener en cuenta ciertos aspectos importantes en la historia de esta localidad. Bueno, Sonia, Puente Aranda tiene 4 momentos importantes, muy importantes, desde la colonia hasta nuestros tiempos. Los más importantes, el señor Aranda, y el por qué nos llamamos Puente Aranda es por una cuestión de amor, increíblemente es una cuestión de amor. Señor Aranda tenía su amante o su amiga o su novia y vivía en el pueblo de Fontibón. Aranda vivía en este sector de la hacienda del río Fucha, y para él tener que verse con su novia o su amada, se creó un puente. Ese puente todavía está y es histórico, el puente que une a Fontibón con Puente Aranda. Y
Desde ahí tomamos el nombre de Puente Aranda. Es una historia de amor que tuvo el señor Aranda en esa época de la colonia. Y pues Fontibón siempre fue un pueblo y Puente Aranda con el tiempo era donde se llegaba el último paso para llegar directamente a Santa Fe de Bogotá en esa época con los caballos, carruajes y todo lo que traían los españoles. El otro momento fundamental es en el siglo XIX, finales del XVIII, donde nuestro precursor de los derechos humanos, Antonio Nariño, estuvo en su hacienda del río Fucha y que actualmente tenemos la casa de Antonio Nariño en el Parque Ciudad Montes. Ese fue un monte fundamental para la historia. Y segundo, me atrevo a decir que fue el primer ser humano en Colombia que estuvo preso ahí un año antes de llevárselo para España a pagar su condena en esa época, en la época del Imperio Español. El otro momento fundamental es en 1926. ¿Qué nos dice 1926 en Puente Aranda? Que es el siglo donde empieza el verdadero siglo XX para Colombia. O sea, nos demoramos 26 años después para empezar el siglo XX. ¿Por qué? Porque siglo XIX y hasta el siglo XX se caracterizó Colombia fue por sus guerras civiles de dos partidos políticos, tanto el liberal como el conservador, y la democracia la definían eran los republicanos. La última guerra civil que reconocieron fuera la de los 1000 días, pero el siglo XX para mí tuvo más guerras civiles, pero no fueron capaces de reconocerlas como guerras civiles. Pero sí nos matamos los colombianos por un trapo rojo y por un trapo azul. Momento fundamental, ese es el tercero. Y el cuarto y el último, y que es fundamental, donde se caracteriza un país político, social y económico, es en el año 54, cuando el generalísimo Rojas Pinilla toma el poder. ¿Y por qué digo que es fundamental este momento? Porque aquí hay un barrio que ha pasado desapercibido en la historia, y ese barrio se llama La Asunción. Ese era el fortín político del generalísimo. Ahí creó él su ANAPO. ¿Sí? ¿Quiénes vivían ahí? Sus policías rasos. Y él crea en el 54 su partido, ANAPO. Es fundamental para la historia porque en el 70, cuando le roban las elecciones al general Rojas Pinilla, nace ahí mismo el M-19. ¿Quién es lo conformador? Yo quiero hacer un paréntesis aquí y para que recuerden los colombianos que el último comandante que tuvo el M-19 era el hijo de un almirante, que era Carlos Pizarro León Gómez. Y los primeros activistas del M-19 eran los hijos de los policías que vivían en la Asunción. Y todavía están vivos, y hay muchos vivos. Y hay uno que debería, y la universidad o alguno de los investigadores de la Universidad Distrital, hacerle una nota periodística, que es el concejal José Cuesta Novoa. Fue activista, él estuvo torturado, estuvo preso del M-19. Fundamental que a José Cuesta algún investigador le haga la entrevista. Su hermano también, Jairo Cuesta, y muchos que estuvieron acá militando en el M-19. Es fundamental estos 4 hechos de Puente Aranda, porque con la creación del matadero, que empezó sus funciones en 1929, no solamente
vino a solucionar un problema que mucho atrás tenían los colombianos de la situación de los mataderos en Colombia. Entonces es la primera tecnología que tenemos en Colombia y precisamente quedó en el sector de Puente Aranda. Esos son los 4 momentos fundamentales para nosotros y para Bueno, la historia. En muy, el 50 nace un país político, social y económico. pues don Gustavo, muy bien explicado estos 4 momentos para entender realmente ese nacimiento de esta localidad, la localidad de Puente Aranda. Un relato que da cuenta de una historia de amor, pero también de una historia de guerra, ¿no? Del inicio también de una guerrilla en nuestro país como es el M-19. Yo quisiera, antes de meternos o adentrarnos en el tema del matadero municipal, hablar sobre la relación que usted ha tenido con la localidad de Puente Aranda. ¿Hace cuánto vive o trabaja en esta zona? Yo llevo viviendo desde 1962, cuando llegué al mundo, en Puente Aranda. Puente Aranda actualmente son 56 barrios, 286.000 habitantes, una JAL de 11 diles, 50 juntas de acción comunales. Ese es nuestro Puente Aranda, nuestro sector industrial colombiano, es la localidad colombiana de la industria. Sí. Hasta 1994, donde ya las industrias empezaron a irse para los pueblos de la Sabana Norte, que ya los conocen varios. La primera en irse que yo vi fue Bavaria en el año 94, que está ahora en Tocancipá. Esa es la situación. Después se fueron muchos, textileras, todas están en Sabana Norte, que llamamos Funza, Mosquera, Tocancipá, Chía, todo este carril hasta Gachancipá, que es lo industrial ahora de Colombia. Eso era nuestra localidad. Yo en el año 92, 93, se alcanzaron a contar aquí 5.400 industrias. Actualmente, debido al POT del 555 de la autora Claudia López, la zona es multipropósito. ¿Qué estamos notando? Que la zona la están volviendo habitacional, donde quedan grandes empresas como la Compañía Colombiana Automotriz en la 13 con 42. Ahora quedan grandes edificios habitacionales. Ahí también quedaba Induacero. Induacero era la fábrica que hacía las lavadoras centrales, las neveras centrales. Era gigante ahí. Esas bodegas, entraba el tren hasta dentro de sus bodegas, trayendo los materiales y también sacándolos para distribuirlos en muchas partes del país. Esta es la zona privilegiada para la industria en los años 60, 70 y 80, hasta el 94. Esa es nuestra zona, una zona industrial. Ahora es una zona multipropósito, tendiente a más ser habitacional. Sí, con respecto a eso, don Gustavo, esta transformación que ha tenido Puente Aranda de ser una zona rural y de haciendas a convertirse en uno de los principales sectores industriales de Bogotá, como usted bien lo explica, em, ¿qué papel desempeñó la industrialización en la configuración social y económica de la localidad? Pero además, ¿cómo afectaron estas políticas de modernización de Bogotá a sus habitantes, habitantes como usted, don Gustavo, y a los usos del territorio de Puente Aranda? Bueno, lo, eh, los gobiernos y sobre todo el Frente Nacional definieron la zona industrial y está industrial, lo cual pues verá usted que en este momento varias industrias no se han ido y no se van a ir porque fueron remodeladas hace poco. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de Lloreal Grasas, que está ahí en la 36 con Sexta, en una macroindustria que volvieron a remodelar.
Hace Grasas o Llorea Grasas, durante muchos años era el que vendía en todo Colombia. No sé si usted se acordará de niña, o de pronto no, de pronto su mamá o su abuela era la que vendía el aceite purísimo, en Claro que me acuerdo, botella, don Gustavo. la fina, la mantequilla, la margarina, todo eso son productos de ellos. Entonces, esta no se va a ir. Esta tiene un pozo grande de agua. Hay todavía 9 industrias en el sector que tienen pozo y que nunca se fueron y nunca se van a ir, que son Postobón, el agua que consumimos, la botellita, la bolsa, es de Postobón, y Gaseosa Luz, que todavía está con pozo acá. Hay una textilera con pozo, hay fábricas de pintura todavía con pozos gigantes, porque Puente Aranda se caracterizó por su agua, su río Fucha, sus meandros, sus humedales y su más lindo, que era sus claros de agua que tenía Puente Aranda. Eh, pues se convirtió o lo convirtieron legalmente en una zona industrial. ¿Cómo nos afectó? Pues, ¿afectar en qué sentido? En el sentido ambiental, sí, pero en el sentido de lo que perseguía los gobiernos y el Estado, pues fue una zona privilegiada porque aquí empezamos a conocer los primeros obreros y obreras, empezamos a conocer la verdadera industria. Imagínense, ya llevábamos, ya para 1929, ya 20 años de retraso del siglo XX, porque veníamos de solo guerras, de solo violencia. Entonces, ¿en qué sentido nos vemos favorecidos? Que nace es un país político, social y económico en Puente Aranda. Y lo ambiental sí fue fatal para nosotros, mucha polución, los molinos y todavía solo queda uno, visto que solo queda uno, que es Molino Apolo, eh, tenía mucha polución, mucha partícula en el aire. Y eran varios, estaban casi ubicados todos sobre la 36, cerca aquí del matadero, el 36 con 13, usted lo puede ir, ahí queda ese molino, se llama Alimentos Apolo, todavía queda ahí está, es el único que queda de como 30 que conocí, Mazapán, Ricaurte, muchos tenían molinos por esa 36. Esa era la calle de los molinos, pero una polución increíble. Después vienen muchas fábricas que lanzaban al aire polución, particulado. Era una zona muy difícil para vivir y no recomendable, pero como todo en Colombia, una cosa trae lo otro. A traerse la industria, pues traen los obreros, y los obreros tienen que vivir cerca, porque esta industria que nos tocó es de las 24 horas, y todavía es de las 24 horas. Usted puede ir a Bayer, trabajan las 24 horas, colombiana nacional de chocolates, todavía 24 horas, y muchas así todavía trabajan las 24 horas completas. Entonces, ruido era intenso, polución y otras cosas, porque vinieron también industrias químicas. Todavía está ahí sobre las Américas, usted la ve, Unilever, ahí al lado de esta panería Hornitos. Hornitos tiene también planta de alimentos ahí en Puente Aranda, allá a la vuelta de Unilever, donde está la panadería. Eso fue lo único que perjudicó de pronto a los habitantes, pero en verdad venimos a conocer que era un trabajo, que era una hora extra, que era un recargo nocturno, que era un sindicato. Ahí nace todo lo económico de Colombia, que es una pensión, lo cual pues no, Colombia no lo tenía a principios del siglo, y menos en los años
20, 30, hasta que apareció lo último que fue ya el general Rojas Pinilla y después el Frente Nacional. No, con respecto a eso, es muy claro, ¿no? Unas por otras. El desarrollo económico, la industrialización, la llegada de los obreros, que suponía también una realidad laboral, ¿sí? Y el tema ambiental, que sí hubo mucha afectación precisamente por la industrialización. Don Gustavo, su papá, o sea, sus ancestros, siempre estuvieron ahí en Puente Aranda, su papá qué hacía, su abuelo qué hacía, ¿cómo llegaron ahí? A ver, yo es, soy una persona para esa época afortunada. Papá trabajaba en el Banco de la República y en 1930, pues a raíz de que Estados Unidos paga esta plata, pues se crea el Banco de la República, ¿sí? Y pues tiene una coincidencia con el matadero porque es una actividad económica que no lo tenía el país, sino hasta ese año. Nace el banco emisor colombiano con el edificio que está ahí en la séptima con 13 y su bodega donde hacían las monedas la tiene usted ahí a 4 cuadras de Paiva, ahí está, Sí. exactamente, todavía la tiene el Que Banco de la para República muchos, ahí. que para muchos es un edificio horrible, pero es un Sí, sí, edificio una emblemático. bodega, papá me llevaba en los años 67, 68, porque trabajaba ahí. Eso es una historia bonita, porque en esa época, para trabajar en el Banco de la República, además de tener una influencia política, no era como ahora ser un funcionario público. Se empezaba casi lavando pisos, mensajero. Papá escaló hasta la cartera de extranjería. Pero papá le tocó ahí trabajar y entonces él ubicó una casita ahí en Trinidad, que fue el primer barrio que yo conocí de niño. Él me llevaba ahí a la 13 con 33. Sí, eso está como a 2 cuadras de Paiva, a esa bodega. Y yo veía desde niño, ahí hacían monedas. Quemaban los billetes, ellos también tenían un horno que quemaban los billetes porque el papel moneda Colombia lo compraba a Inglaterra. Era un papel muy fino de unos billetes, yo no sé si de pronto su abuelo o su papá le dejó algún billete de peso o las Claro. monedas de centavo, de 5 centavos. Éramos con los que jugábamos 5 huecos en los barrios de acá, hacíamos los huecos y jugábamos. Después decían que eso era juego de gamines, bueno, poco de cosas. El billete lo hacían ahí, el de 5 pesos, siempre me dejó impresionado porque era un color verde y su figura José María Cora, pero era una cosa que parecía arte. Entonces Mm. papá ahí trabajaba quemando billetes. Y entonces yo le preguntaba a papá que por qué los billetes llevaban número. Cosa que pues creo que muchos colombianos dicen, pues no me interesa el número del billete, pero ellos sí porque llevaban un control de que lo que había en el mercado o en el comercio en esa época versus esa serie de billetes, ese número, y quemaban y ellos llevaban una contabilidad ahí. Había trocoladoras para las monedas. Yo vi monedas, hacer ahí monedas de oro, vi hacer las monedas de los Juegos Panamericanos, las monedas cuando vino el Papa Sexto Pablo a VI. Colombia, ellos hicieron monedas especiales. Eso era muy bonito y todavía está ahí y todavía lo tiene el Banco de la República. No sé, creo, unos me dijeron que guardan ahí como una especie de museo de las trocoladoras, de todo lo que se utilizaba para hacer billete, papel moneda, toda esta cuestión. Ese es fundamental, ese también nace en 1930. Ahí, Mm. ese es. Tenía un horno para quemar billetes, tenía también para fundir monedas y material. Ahí. No sé actualmente cómo funcione porque
pues ya sos muy... De ahí, esa es mi historia. Yo llego, es ahí, de un hogar, pues como le acabo de decir, afortunado porque papá, pues, tenía un puesto en el Banco de la República. Entonces, en esa época, pues fue para mí como muy cómodo para todos, ¿sí? Claro. ¿Qué más le puedo contar? Mamá también trabajó en el banco. Después se separaron. Mamá murió hace 20 años. Papá todavía vive, pero no en Bogotá. Ay, son recuerdos que se traen a la memoria y que de verdad significan mucho tristeza, añoranza, lo entendemos, don Gustavo, de verdad, esas lágrimas que usted tiene en este momento y es bonito, o sea, es bonito que una persona como usted pues nos comparta a nuestros oyentes a esta hora esa historia de sus padres, de cómo llegó ahí, de que son recuerdos bonitos, bonitos. Independientemente de la situación que se vivía en el momento en el país, pero eso es lo que de alguna manera lo hace vivir a los seres humanos, los recuerdos de sus seres queridos que de pronto ya no están o que están, eso lo hace grande a usted como habitante de esa localidad. Eh, entrémonos en el matadero, don Gustavo. ¿Qué significó el matadero para las personas de la localidad de Puente Aranda? ¿Qué historia escuchó de sus padres, de sus abuelos, de sus vecinos cuando empezó este lugar? Y cómo era el ambiente alrededor del matadero cuando estaba en funcionamiento? Porque lo dijimos al inicio, lo hemos dicho en las anteriores emisiones, que el matadero fue una solución en materia de higiene, ¿sí? Para el sacrificio de las reses, para que los bogotanos pudieran alimentarse o tener seguridad al consumir este alimento. Igualmente, pues hizo parte de la industrialización, del desarrollo también de Bogotá y del manejo de basuras en la ciudad. Pero para ustedes como habitantes, ¿qué significó el matadero para las personas de la localidad? Bueno, el matadero significó dos cosas. El problema de higiene que usted dijo, que lo arrastró casi todo el siglo XIX, y lo cual los republicanos se empeñaron en dar una solución, pero no la pudieron dar. ¿Hasta cuándo se viene a dar la solución? Ya creo que era el gobierno del general Pedro Nelo Espina, 1926, 1930. Ahí, y con los dineros que entraron del Canal de Panamá o de la pérdida de Panamá, pues se puede decir que es el primer elemento industrial que tiene Puente Aranda. Entonces, solucionan un problema de higiene que traía no solamente la ciudad, lo vivía todo Colombia. Cómo se consumían sus carnes. Muchas veces uno ve que en restaurantes le ofrecen a uno carne oreada, es que llaman. Se salaba la carne y, bueno, no había refrigeración, no había nada de esta situación. Ya aparece la primera tecnología en 1929. Segundo, la parte económica, sí, como todo en Colombia, haciendo un aeropuerto y todos quieren vivir ahí cerca. Quieren vivir cerca al río, quieren vivir cerca a ciertas cosas que económicamente el habitante colombiano lo ve muy probable. Y aquí también pasó lo mismo, se creó el matadero. Al crearse el matadero, pues montaron restauranticos, cuestiones así como plaza de mercado. Era muy tradicional el caldo de raíz, el caldo ¿cómo es que llama? De creadillas, o sea, del miembro del toro, las creadillas del toro. Allí hacían unos caldos espectaculares. Se comía, en esa época se llamaba jeta, carranga, ahora lo conocemos con el nombre de pelanga. ¿Qué había ahí? Sí, o sea, veníamos o siempre hemos sido agrarios y ganaderos, ¿sí? Entonces, ahí llegaba todo el ganado que se sacrificaba para Bogotá y sus alrededores, ¿sí? Aunque, pues, si usted ve bien la historia,
fincas todavía sacrificaban, pueblos sacrificaban, pero ya este se volvió como la bolsa económica de un país, porque no es de una localidad, es de un país. Su primera industria, se puede decir. Entonces, tiene un movimiento económico. Yo me acuerdo que para los bogotanos era sagrado ir el lunes, sagrado, el lunes al cementerio central. Y a la salida o a la entrada de ese lunes se cuadraban varias señoras con unas ollas de aluminio grandes a vender el producto este de jeta, callo, todo eso, que ellas lo manejaban con un color rojo, que era el color, el condimento, y eso se veía ahí, y salíamos del cementerio y todos íbamos a comprar eso, hasta rellena ahí, todos los lunes, porque Bogotá era una ciudad en esa época muy religiosa, muy católica. Y el lunes, papá, mamá, abuelos, todos íbamos al cementerio a pedirle a las almas benditas. Yo me acuerdo que mamá le rezaba mucho a Salomé, papá le hablaba al oído a Jacob, que todavía está ahí. No sé si ahí, sí. Salomé creo que todavía está ahí. Y ese era un ritual de los bogotanos en esa época. Y esos productos los llevaban de ahí del matadero. Y había casas ahí, pues, no muy bonitas ni nada de eso, sino como estilo plaza de esos años 60, donde se preparaba ese producto y el lunes las señoras los vendían allá afuera del cementerio. Eso era muy famoso. No sé si quedaran fotos de esa época de los 60 y 70, donde en el cementerio se veía esa situación. Esa fue una actividad económica grande para Puente Aranda, y todos los que llegaban, migrantes, todos obreros, todos los que llegaban a consumir. Vimos los primeros restaurantes, como dijéramos hoy, como un corrientazo, ¿sí me entiende? Pero más como ligera, más simple, más sencillo, ¿sí? La gente venía del campo, todavía estábamos. Otra cosa que se caracterizaba a Bogotá, pues yo no lo diría que era oscuro, pero sí era como opaco. Nuestros padres, nuestros abuelos, eh, por el clima, utilizaban vestidos, chalecos, camisa, camiseta, bufanda, gorros, y eran oscuros, eran de color gris, café, Muy elegante. negro, elegantes, sí, porque a mí me contaba el abuelo que después del 9 de abril de 1948 cambió el bogotano su forma de vestir, porque cuando usted se da cuenta de la historia, por toda la séptima, la forma de vestir era las peleterías de cuero, pero después del 9 de abril de 48 empezamos a ver el famoso payo inglés, que era pesado, ¿sí? Pero ellos se ponían eso por el frío, ¿sí? Su bufanda, su gabardina, su paraguas, su gorro, su sombrero. Eso, ahí creo que todavía queda una ahí por la 8ª con 11, Barbicio, donde todos los abuelos y padres de familia iban a comprar sus gorros, sus boinas y sus sombreros, ¿sí? Ahí todavía la veo a veces cuando paso. Esa era eso. Y los carros, los taxis, yo me acuerdo mucho de los taxis. Eran grandes, Ford Mercury, eran grandes. Había una marca que habían traído de la Unión Soviética en esa época, que fue camioneta taxi, también grande. Entonces todo esto hace ver a un Bogotá muy frío. Yo me acuerdo, niño, cuando me paraban al colegio, 5 de la mañana, salía yo a las 6 y había nieblina, ¿sí? Ese era nieblina por hasta las 6, 6:30, 7 de la mañana. Pero ese era el Bogotá, un Bogotá, no era que la gente se vestía
Así era por el clima, lluvia, mucho frío. Yo me acuerdo que a mí me temblaban hasta los dientes Claro, por las mañanas. y Sí. una Bogotá, un Gustavo, que muchos añoran, el solo hecho del clima, de cómo era el ambiente, de que amanecía nublado, del frío, ¿sí? Muchos bogotanos, los rolos, pues dicen, esa es la Bogotá, cuando ven así nublado el día, esa es la Bogotá que queremos. Pero esto con el cambio de clima, ya vemos un sol, unas veces unos aguaceros, otras veces como vimos el día de hoy, sol, en fin. Entonces, esos cambios y todos esos factores, cómo influyen en la vida de la ciudad, de Bogotá, de las mismas localidades como la localidad de Puente Aranda, esas historias alrededor también del Matadero, ¿no? Todo confluye ahí, pero todo también sale como una serie de aspectos que hay que tener en cuenta en la vida diaria, en el día a día de las personas en ese momento cuando se creó el Matadero municipal, y ya transformado hoy en una biblioteca, en la biblioteca de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que eso es un cambio, digamos, para muchas personas abrupto, de ser un matadero de sacrificio de reses a ser una biblioteca, un espacio de cultura, un espacio de arte, un espacio de lectura, de academia. ¿Qué importancia, don Gustavo, tuvo precisamente la avenida de Paiva para ustedes como habitantes? Esta... em, como posesión, digámoslo así, de la Universidad Distrital, ¿sí? Ese cambio tan abrupto que hubo de sacrificio, como decía, a cultura. A ver, mira, yo como puente arandino eh, eh, quiero dejarlo muy claro. Los gobiernos, pues sí, no son lo que quiere el pueblo, pero en este caso, pues esto era una zona muy alejada de lo que lo conocíamos Bogotá, ¿sí? Ya del centro, ¿sí? Actualmente, pues, es una zona céntrica, pero en esa época era alejada. La industrialización, pues, quedó en una zona que, pues, que casi no habían bogotanos, creo, porque lo que había era una hacienda, ¿sí? ¿Sí? Bueno, en ese sentido, creo que o por cuestiones de azar, Puente Aranda quedó con la zona industrial. Una cuestión donde decían, me imagino los gobiernos, sus ministros, sus institutos, no, eso tiene que quedar fuera, lo más lejos de Bogotá, sí, para la época era lo más lejos. Y yo leyendo la historia, cuando se crea el Panóptico de Bogotá, era lo más lejos de allá de la ciudad del verdadero Santa Fe. Y el Panóptico está en la séptima con 32. En 1863 se creó como penitenciaría de Cundinamarca y después se quedó Panóptico hasta 1948, que ya lo pasó a coger el Museo Nacional, ¿correcto? Entonces, uno ve como una complejidad de que, pues yo no voy a decir que se hicieron bien las cosas, pero las hicieron y en un territorio supuestamente alejado donde el habitacional no lo existía, pero ya después que llegaron las industrias, ya empezamos los primeros habitantes a conocer este sector, ¿sí? O sea, quedó industrial y no, y nadie debe arrepentirse como Puente Arandino de eso. Puente Aranda se conoce en todo Bogotá y en todo Colombia por ser la localidad industrial, ¿sí? Lógico que el desastre ambiental fue muy grande y todavía lo sigue siendo. Pero eso es un orgullo de nosotros los puentearandinos. Aquí nació un país político, social y económico. Eso es lo más importante. ¿Qué más me acuerdo? En ese Paiva, en ese matadero, yo empecé a conocer los primeros borrachos de niño. Entonces eran, mira, increíblemente, a uno le venden que Bavaria nació en el siglo XX a principio. Sí, pudo el señor Kopp traer su fórmula y todo eso, pero no era una cosa perfecta. Entonces, yo conocí los bogotanos
consumiendo chicha. En barrios como La Pradera habían chicherías. En Paiva había chichería. Y para la época 60-70, el consumo principal para los borrachos era el famoso licor llamado néctar, el aguardiente néctar. Se consumía solamente eso. Y tenía sentido. Primero, pues la cerveza no había calado entre los bogotanos. Nosotros o las personas del pueblo utilizaban ruanas, ahí yo vi los primeros enruanados. Y ese era el consumo de esas pequeñas tiendas o como le quieran llamar. Era aguardiente y ya el que después quería como consumir algo más fuerte, chicha. La vendían por totumos. Pero eso sí, el golpe era tenaz porque la chicha en esa época era muy dura, pero efectiva para un borracho. Lo dejaba uno en la nota. Sí, era un knockout. Ese era el Bogotá que yo conocí 60 y 70. Después viene un licor que lo trae la industria licorera de Cundinamarca, que queda ahí a 2-3 cuadras también de Paiva. ¿Sí? Ahí quedaba la industria licorera de Cundinamarca, donde hacían su famoso aguardiente néctar. Ellos traen un licor que se llama brandy en los años 70. Y Pedro Domecq ya traía brandy Pedro Domecq, que también está ahí sobre las Américas. No sé si usted lo ha visto, una casa muy bonita, grandota, ahí después de Motoriza, ¿sí? Por todas las Américas. Entonces vino la competencia del brandy. Entonces ya a usted por la mañana le dan un tintico y una copita, le echaban al tintico una pizca de brandy. A los niños nos daban de noche para poder dormir un pocillito de leche caliente con una copita de brandy para poder dormir. Y había mujeres que se bañaban con leche y brandy para no sé qué cuestiones de alguna enfermedad, no me acuerdo bien, pero eso era lo que se consumía para los borrachos. Y eso era impresionante ver cómo se consumía el aguardiente de esa época. Y la chicha. Ya después, ya casi hacia los 80, pues ya toma un ritmo grande la cervecería. Pero eso era lo que se consumía en esa época. Y en los alrededores de este espacio tan importante como es ahora la Aduanilla de Paiva. La está ya a 2 metros Claro, de claro. nosotros, Paiva del Matadero. ¿Ustedes sí pensaron que iba a haber una biblioteca ahí en ese sitio del Matadero donde se realizaban estas actividades, donde la gente consumía el licor, donde comía su corrientazo, su pelanga, todo eso? ¿Ustedes sí creían que este espacio, no digo recuperado, porque en cada momento tuvo su función, una función importante, sino un espacio de libros, de letras? No, nosotros los puentearandinos y las puentearandinas siempre supimos que esto era una zona industrial. Siempre, siempre. Aquí se hacía de todo. Ahora que me acuerdo, había una fábrica grande donde todas las niñas de los años 60 y 70 y parte del 80 querían tener ese muñeco. Era una fábrica grande que está ahí sobre las Américas, llegando casi a las 68, que era la Fábrica Nacional de Muñecos. Y ella hacía un muñeco especial que parecía un bebé El angelino. y tenía funciones de bebé y eso se vendía, eso venía mucha gente a comprar de todo Colombia ese juguete para las niñas. Las niñas se morían por ese juguete porque el muñeco lloraba como un niño, que se le daba tetero como un niño, porque orinaba. Don Gustavo se llamaba Angelino. Yo me acuerdo. El angelino, correcto, sí, señor. Sí, yo lo Que tuve. usted sí tuvo un angelino. Veo que usted sí tuvo un angelino. Eso era famosísimo, ¿sí? Y entonces, no sé qué se hizo esa fábrica, no la volví a ver, se acabó. Pero esa fábrica alcanzó perfectamente a manejar más de 200 empleadas.
porque hacían las partes, tenían inyectoras, hacían los muñecos. Eso era algo muy tradicional. Esa era. Pero nunca pensamos en la parte cultural, nunca. Sí teníamos colegios públicos eh, para la época. Para la época, lo que se mandaba en la educación eran los colegios públicos. Me acuerdo que todos los bachilleres de la época, de los 70, nos peleamos para entrar a 2, 3 colegios públicos. Uno que queda ahí, que está en la 68, allá abajito de la 13, que era el Nicolás Esguerra, que todavía está. El otro colegio que nos peleamos para entrar era el Camilo Torres. Y había otro que creo que lo manejaban monjas, pero para las muchachas que quedaba aquí en el San Antonio, creo que era la Montessori o la Merced, no me acuerdo, que era que las muchachas se peleaban para entrar porque ahí terminaban como normalistas, creo que era que terminaban, sí, o sea, salían a dictar clases como profesoras o profesores. Bueno, eso era la década cultural de nosotros. ¿Qué más podíamos ver acá de cultura? Pues no sé si esto, el que lo va a comentar, pues lo tomaremos como cultura. En los años 50 y 60 aparece un deporte que fue muy famoso hasta finales de los años 70 en la localidad. Yo a veces paso ahí y volteo y miro, ahí entre las 50 y 60 y Américas, veo ahí una bodega que duró casi 30 años ahí, era el espectáculo de la lucha libre. Ese era, y esa bodega queda al lado de la fábrica, qué linda, que siempre estuvo ahí, que era la que hacía ¿cómo es que llaman? Los vestidos de baño para mujer y para hombre. Todavía está ahí, lleva muchos años, ¿sí? Qué linda se llama. Al lado quedaba el kiosco de la lucha libre. Usted pasaba en un bus, en un taxi, en su carro, y se veía ahí el cuadrilátero, se veía todo, porque era un espectáculo, así como lo decía, libre, o sea, usted lo veía desde afuera, ¿sí? Todo era de madera. Ese era uno, se identificaba Puente Aranda por él. Exactamente eso que da al frente, lo que era hoy, o lo que es hoy, la bodega de la Roche, que lo tiene la Unidad Nacional de Protección ahora. Ahí Roche fue una de las primeras empresas que llegó al sector con sus medicamentos directamente de Francia. Después, pues, en los años 80, la Roche ya no hacía aquí ningún medicamento, todo lo traen de Brasil, solamente dejaron la bodega para distribuir y ahora lo tiene la UNP, que la arrendaron hace 2 o 3 años, creo. Ese espectáculo que en todo el frente de esa bodega, ¿sí? De ahí todas las Américas, llegando a las 50. Ese era uno de los espectáculos. El otro espectáculo que teníamos de diversión, no sé si lo podemos pasar por cultura, el de la lucha libre, era que nosotros siempre, estos barrios, sobre todo los Pradera, Galán, el Trinidad y parte de San Rafael, veíamos siempre hacia el lado de la 68 con tercera hacia abajo los muros del hipódromo de techo que fue muy famoso en los años 50, 60, 70 hasta el año 87, porque allí se creaba un juego de apuestas que era el 5 y 6 y que era parte del consumo de la canasta colombiana en todo el país. Era una diversión, no sé si la podemos tomar como cultura. La mayoría de los jinetes vivían entre el Trinidad, el Galán, el San Rafael, y este hipódromo se acabó en el año 87. Tristemente fue un juego o una actividad, unos decían que era deportiva, cultural, recreativa, que alimentó a Colombia durante estos años. Y era muy famoso. El otro juego
que existió, pero después lo quitaron en los 70, era el famoso Totogal que jugaba con los equipos de fútbol de la época, ¿sí? Se presentaron muchos problemas con ese también. Ese era lo otro que se jugaba acá. Y era, se puede decir que era lo cultural. ¿Qué más vemos acá? Aquí llega de todas partes de Colombia. Llegan gitanos, llegan indígenas, llegan población afro, palenquera, mucho campesino porque venía de vivirse la época de la violencia que cobardemente Colombia no las reconoció como guerras civiles porque se mataban entre dos partidos, dos trapos, uno rojo y uno azul. El ADN colombiano es trazado obligatoriamente por uno de esos dos, hasta nuestras épocas, y eternamente seremos marcados por esa situación liberal y conservadora y católica. Y católica, aunque pues ahorita pues el constituyente del 91 permitió que entraran otros ritos religiosos o como le quieran llamar otras religiones, pero el colombiano y Puente Aranda lo vivió y es católico con sus iglesias. ¿Qué queda de lo cultural ambiental? Pues que tenemos 265 parques, uno muy famoso, usted lo debe conocer, el Parque Ciudad Montes. Entonces dice usted, pero 56 barrios, 265 parques, sí, los tenemos contados. El nuevo que hay en la tercera con 35, 37, se llama Coaviva, no sé si lo ha venido, muy bonito también, que es un sentido ambiental de que se le dio por parte de las directivas de la localidad para, ahí se explica que era un humedal, está todo lo del humedal y los vecinos se han unido para crear, por ejemplo, en el 2023 los vecinos de acá se creó el ecoparque que está en Ciudad Montes y que se han recuperado especies como el búho, han regresado pájaros. Por ejemplo, hace 20 días que fui a caminar al parque, vi con sorpresa y me hizo casi llorar el alcaraván, volvió una pareja de alcaraván, porque es una ave migratoria que llegaba acá, a los meandros, a los humedales y al río. Entonces, el ecoparque se crea en el 2023 como para decir la resistencia ambiental, digo yo. Sí. Claro. Está ubicado dentro del Parque Ciudad Montes. Los ambientalistas deben ir a visitarlos, las universidades vienen. Fue una creación de los vecinos, de la señora Ángela Verdugo, del señor Rafael Chaparro, mi esposa, y todos los que tenemos como 65, 70, que ya estamos pensionados, que fuimos, unos fueron funcionarios públicos, jueces, muchas cuestiones de estas. Entonces, eso nos revitaliza de que, además de la Casa de Nariño, donde nos reunimos, se creó el ecoparque y quiero que lo visiten. Eso es importante. Don Gustavo, el tiempo es oro y yo sé que podríamos tener otros 4 programas hablando de esta historia tan interesante, además una historia muy, muy sentida, con mucho sentimiento, lo noto en su voz, en sus gestos también, de apropiación también en esta localidad tan importante como es la localidad de Puente Aranda, donde está sentada o donde se encuentra nuestra biblioteca de la Aduanilla de Paiva de la Universidad Distrital. Pocas palabras, porque nos queda muy poco tiempo. ¿Cómo le gustaría, ya para terminar, que sea recordado este espacio dentro de otros 100 años? Bueno, indudablemente, pues industrial, no hay nada que hacer. Yo no puedo negar la realidad. Y esa es mi vida. Vivimos en un monstruo industrial que le dio desarrollo a un país, a una nación, porque aquí nace todo, ¿sí? Entonces, nace una vía política, nace una vía social y una vía económica. Esa es Puente Aranda, industrial. Lo recordaré siempre así. Industrial. Y con ese toque académico también, oye, ese toque cultural como es la biblioteca.
Eso es lo que le toca a los académicos, dejar la historia, el presente y el futuro, lo cual siempre me ha gustado el presente y el futuro porque como hombre habitacional de un sector industrial, siempre vamos a estar de acuerdo con todo lo que se viene ideológicamente eh, progresista, digo yo, o de avanzada en la situación de las industrias, del trabajo, de las maquinarias, porque conocimos aquí unas maquinarias increíbles, y siempre va a ser lo mío hacia adelante. Bienvenido Sí, la tecnología, bienvenido el desarrollo, pues aunque no la quieren volver habitacional, pues también bienvenidos porque necesitamos también seres humanos para que desarrollen más cosas. bueno, Y eso es lo que debe hacer la universidad en Paipa. Aunque me claro dicen que que va a sí, quedar la Facultad de Arte y Cultura, y creo que hay así, otro lote para la 13 que también es de la universidad. Espero que traigan alguna facultad que tenga que ver con la industria. claro. Gracias por este. No, pues, don Gustavo, a usted hemos recordado un lugar donde convergieron el trabajo, la industria, la salud pública, en la vida cotidiana de miles de personas que construyeron con su esfuerzo y sus historias la identidad y pues de este sector de la ciudad, como en la historia de don Jesús Gustavo Vargas. La conmemoración de estos 100 años nos invita a valorar el patrimonio inmaterial de Paiva, a reconocer la memoria de sus habitantes, de sus trabajadores, a comprender esa historia de Bogotá que también se escribe desde los barrios, desde sus comunidades, desde sus espacios de encuentro. Agradecemos a nuestro invitado, al señor Jesús Gustavo Vargas Suárez, al compartir esos recuerdos, esas experiencias, también esas reflexiones, don Gustavo, que nos ha dejado. Su voz ha sido fundamental para mantener viva la memoria de este territorio y para que las nuevas generaciones conozcan y valoren su legado, que esta celebración sea también una oportunidad para seguir fortaleciendo los lazos entre comunidad, entre patrimonio, entre cultura y para continuar pues construyendo esta ciudad que reconoce su pasado por parte esencial pues, de su futuro. Muchas gracias, don Gustavo. Muchas gracias, Puente Aranda. Muchas gracias, Universidad Extra.